Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana que Dios nos ha regalado. Antes de empezar y antes que todo, quiero pedir las disculpas del caso por el atraso en esta transmisión. Estamos viviendo un imprevisto a través de esta transmisión, de poder transmitir a través de Facebook. Y entonces nos retrasamos un poquito, pero lo solucionamos gracias a Dios y ahora ya podemos estar transmitiendo en esta mañana. Amén. Así que aquí estoy con mi compañera de siempre, que se me cansa, que quiere estar conmigo y todo eso. La voy a dejar en un segundito. Quiero iniciar esta transmisión en este día domingo. Amén. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer este servicio y este devocional de día domingo para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bueno, quiero, antes que todo, también quiero agradecer a Dios por este día que nos permite estar en esta mañana, ¿cierto? De tener vida, de tener salud, a pesar de ser una mañana ya bastante fría, bastante helada, ¿cierto? Como es característico por estas fechas de invierno. Pero aquí estamos, ¿cierto? Para poder hacer esto para la gloria de nuestro Señor y poder tener un tiempo de poder compartir de la palabra, de poder disfrutar de algunas alabanzas para glorificar a nuestro Señor. Sé que usted y yo tenemos muchísimas razones para poder acercarnos a Dios, para poder agradecerle a Dios. Y en esta mañana no es la excepción. Es una mañana especial que Dios ha preparado para usted y para mí. Amén. Así que quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos que ya están conectados, a mi hermano Gerson que está por ahí también ya ha dejado su salud, sus bendiciones para todos nosotros, para también la iglesia del Señor. Y como iglesia adora a Dios en este día, vamos entonces a orar para hacer este servicio para nuestro Señor. Aquí con mi compañera, si se me cansa, les pido disculpas a todos porque quiere estar conmigo, pero también quiere hacer otras cositas. Así que como niña hay que entender. ¿Amén? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, de estar una vez más con vida y con salud. Por la bendición también, Señor, de poder estar conectados y un poquito más cerca también, Señor, con mis hermanos que vamos a compartir este devocional, este día domingo, este culto, Señor. Queremos en este día entrar ante ti con acción de gracia. Y por eso, Señor, queremos agradecerte por tu misericordia. Agradecerte, Señor, que podemos acercarnos a ti, Dios, creador de los cielos y de la tierra. Podemos entrar ante ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió y se sacrificó por nosotros, Señor, para que en esta mañana nosotros pudiéramos entrar confiadamente ante ti con alabanza, con adoración, con exaltación a tu nombre, Señor. Hoy venimos ante ti con un corazón que quiere agradecerte, con Señor, sentimiento y una emoción, una sensación de poder estar, Señor, con ansia de estar una vez más en tu presencia. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos estar más cerca de ti, Señor. Rogamos de todo corazón que usted perdone nuestros pecados, perdone nuestras desobediencias, Señor, perdone nuestras rebeliones que hemos podido, Señor, de alguna manera cometer en nuestra vida, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor, y haznos aceptable delante de tus ojos, Señor. Vénos con misericordia. Y una vez más apelamos, Señor, a tu perdón eterno por amor a nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos que tu presencia se haga sentir en nuestra vida, Señor. Que esta transmisión, que este medio de transmisión, queremos hacerlo, Señor, para que usted se sienta glorificado y honrado, Señor, a través de esto que realizaremos en esta mañana. Señor, que cada alabanza que podamos hacer exalte tu santidad y glorifique tu santo y bendito nombre, Señor. Que por medio de tu palabra hoy podamos, Señor, podernos capacitar, moldear, educar, disciplinar a conforme como ella nos enseña, Señor. Ayúdanos a tener un corazón en esta mañana sencillo y humilde delante de ti. Despójanos, Señor, de lo que no es tuyo y danos más de lo que es eterno que proviene de ti, Señor. Glorifícate y exalta en esta mañana, Señor. Exáltate, glorifícate, Señor, para tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a cantar una nueva alabanza de adoración al Señor. Quiero invitarle que ahí en su casa, donde quiera que usted pueda estar escuchando esta transmisión, pueda meditar en la alabanza
Y si está haciendo los quehaceres de la casa, está bien, hágalo, y al mismo tiempo también pueda escuchar las melodías y las letras de lo que cantaremos todos juntos en esta mañana. Posteriormente estaremos entrando a la reflexión de la palabra. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos.
queremos una vez más, Señor, a orar, Señor, y acercarnos a ti, Padre, agradeciéndote, porque tú eres grande para nosotros, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres majestuoso, eres glorioso, Señor, para nuestras vidas. Señor, nos contemplamos en tu grandeza, Señor, nos maravillamos en tu hermosura. Señor, cuán grande eres, Padre Santo. Y solamente, Señor, hemos visto una parte de tu grandeza reflejada en tu palabra, Señor, y lo que has hecho en nuestras vidas. Y ya, Señor, nos deslumbramos en tu grandeza, en tu santidad, Señor. Padre, solo nos resta, Señor, si nos imaginamos cuán grande eres realmente, Señor, no existiría una descripción perfecta en palabras para poder, Señor, poder describir tu grandeza. Algún día, Señor, sabremos que estaremos, Señor, cerca de ti, más cerca de ti, y podremos, Señor, Señor, ver con nuestros propios ojos la grandeza de tu eternidad, de tu poderío, Señor. Gracias, Señor amado, por esta mañana y por estos maravillosos cánticos que hemos entonado para tu nombre. Señor, te rogamos que usted en esta mañana sea inspirando nuestras vidas, preparando nuestro corazón, mi Dios, para poder escuchar de tu palabra y que ella sea de refrigerio, sea de edificación para nuestras vidas, Señor amado. Háblanos con tus escrituras, con tu palabra, que es palabra fiel y verdadera, y ayuda a mi vida para darle una correcta interpretación, y que lo que usted quiera hablar, Señor, a muchas personas que podrán ver esta transmisión, que sea, Señor, una palabra de Dios que venga desde el cielo para aquellas personas que podrán oírla, Señor. Gracias, Señor amado, por todo, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Espero de todo mi corazón que usted, al igual que mi vida, haya podido deleitarse en estos maravillosos y bellos cánticos que hemos entonado para nuestro Dios. La verdad que es un privilegio poder cantar. La verdad que es un privilegio que Dios nos haya dado este regalo maravilloso de la música y la alabanza, en el cual nuestro corazón se deleita en poderle cantar a Dios, en poder, a través de la música, describir tanto de sus atributos, por el cual nosotros podemos decir que Él es Dios y es eterno para nosotros. En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo que nos cita en este día, en esta mañana de día domingo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 7. Evangelio de Juan, en su capítulo 13, versículo 7. En esta mañana vamos a ver unas características, o mejor dicho, unas vivencias que usted y yo podemos experimentar en nuestra vida, que a veces a todos nosotros nos suceden algunas situaciones por el cual muchas veces no entendemos y no sabemos darle una explicación a esa situación que estamos viviendo. Muchas veces hago la descripción o hago la cercanía a aquellas situaciones que son difíciles, obviamente. Porque cuando las cosas están buenas o están pasando como nosotros queremos, generalmente no nos preguntamos por qué nos sucede esto. Asumimos que están todas las cosas bien. Pero cuando llegamos a situaciones que son difíciles, nos preguntamos por qué estamos pasando esta situación. Y en esta mañana vamos a ver en la palabra de Dios y vamos a ver este tema que se llama Cuando no entiendes lo que sucede. Aquello vamos a apuntar en este día. Situaciones que son adversas y que muchas veces no las entendemos. Dice Juan en su capítulo 13, versículo 7, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Unos de los dilemas de los cristianos es cuando enfrentamos situaciones que nos perturban, que nos trae tristeza y mucha pena. Esas son las situaciones que nosotros vivimos como cristianos y lo experimentamos. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos sucede, generalmente hay muchas personas que piensan de esta manera, que cuando venimos a Cristo y nos acercamos a Dios,
pensamos que por el hecho de ahora de ser cristianos, no pasaremos por ninguna situación difícil, ni ninguna situación compleja, ni ninguna situación que nos traerá pena ni tristeza. Muchos creen que por el hecho de ser hijos de Dios ya no deberán enfrentar situaciones difíciles, ser cristianos. Y podemos ver que en las Escrituras, precisamente la palabra de Dios, en la cual en esta mañana estamos dando lectura y exhortación, a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, precisamente no nos encontramos con hechos mayormente que sean de alegría y gozo, sino que todas las personas, los profetas y todo nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y posteriormente los apóstoles y los hermanos que iniciaron la primera iglesia, pasaron todas situaciones difíciles y complejas. La Biblia está llena de situaciones complicadas y difíciles que experimentaron cada una de las personas y personajes que aparecen narradas y expresadas en la palabra de Dios. Todos pasaron situaciones difíciles. Nosotros debemos entender que para los cristianos, las situaciones difíciles que nos experimentamos, está todo lo que sucede, tiene un propósito de Dios. En la Biblia, como le decía, todos los hermanos, profetas, apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, todo lo que padeció y todo lo que sufrió, no era por una casualidad, sino que era por un propósito que Dios había diseñado desde antes de la fundación de este mundo, que iban a suceder de determinada manera. Todo lo que Dios y todos los hermanos que experimentaron en sus vidas, sus momentos difíciles, sus momentos de mucha pena, tenía un propósito de Dios. Entonces nos debemos preguntar, y muchos incluso se preguntan, ¿todo lo que sucede es por algo? ¿Todo lo que sucede es por algo? Por supuesto que sí. Todo lo que sucede en nuestras vidas, desde lo que nos levantamos hasta que nos acostamos durante el día, o todo lo que ha sucedido en nuestra historia de vida desde años atrás, desde que podemos tener razón de memoria, o incluso desde el momento de nuestro nacimiento en adelante, todo lo que ha sucedido en nuestra vida tiene un propósito. Todo ha sucedido por algo en la vida de los cristianos. Para Dios, hermanos míos, no existe la casualidad, sino que en Dios existe las causalidades. Nuevamente repito para que podamos ir avanzando con orden y entendimiento. Para Dios no hay casualidades, sino que existe la causalidad de las cosas. ¿Ha fijado que mucha gente hoy en día cree que por casualidad le sucedió algo? Bueno, para Dios las cosas no existen por casualidad. Para Dios las cosas existen con una causalidad que Él provoca y determina. Vamos a entender qué significa una casualidad. Casualidad es un hecho o suceso imprevisto cuya causa es desconocida. Repito una vez más. Casualidad es un hecho o suceso imprevisto, algo que ocurre de la nada, cuya causa es desconocida. O sea, nadie es causante de esa causalidad, de esa situación que se experimentó. Eso es casualidad. Por lo tanto, esto no encaja dentro del propósito que Dios diseña para cada uno de nosotros. Dios no hace las cosas por algo imprevisto. Dios no hace las cosas por algo desconocido. Dios lo hace sobre nuestras vidas, realidades, situaciones que tienen una causalidad, con un propósito. Ahora, ¿qué significa causalidad? La causalidad proviene de la causa. La causa establece el origen de un suceso. Es decir, es algo que tiene un motivo o causa por el cual sucedió algún evento. Eso es causalidad, que es muy diferente a una casualidad. En Dios existe la causalidad. Todo lo que Dios hace, les vuelvo a repetir como dice causalidad en su significado, dice que casualidad proviene de la causa, que sucede por un hecho. La causa establece el origen de un suceso, es decir, es algo que tiene un motivo o causa.
por el cual sucedió algún evento. Ahora, la causalidad por el cual Dios diseña y establece las cosas que nos suceden en nuestra vida, tiene relación entre sí, tiene relación la causa y efecto. Causa y efecto. Dios establece y hace cosas en nuestra vida para que tengan un efecto, tengan un propósito, tengan una finalidad de esa causa que Dios determina que nosotros experimentemos y vivamos. Por ejemplo, tiene una consecuencia. Si nosotros metemos la mano al fuego, ¿cierto? Esa es la causa. Metemos la mano al fuego. ¿Y cuál es el efecto de meter la mano al fuego? Que nos quemamos la mano. Ese es el efecto, ¿cierto? La causa es meter la mano al fuego y el efecto es que de esa que hicimos, esa causalidad, tiene un efecto que se llama que nos quemamos la mano. Asimismo, cuando los delincuentes, ¿cierto?, roban un banco o los pillan en un asalto, ¿qué efecto tiene eso? Que se lo llevan posteriormente a pagar una condena en la cárcel. Así son las casualidades que Dios diseña. Todo tiene un efecto. La causa tiene un efecto. Y Dios trabaja en ese diseño para nuestras vidas. Dios trabaja y realiza cosas desde nuestro nacimiento, como vuelvo a decir, hace causas, realiza situaciones para que tengan un efecto sobre nosotros. Obviamente que a nosotros nos cuesta entender, en nuestro limitado entendimiento, cuando experimentamos situaciones que son difíciles, situaciones que son complejas, situaciones que causan tristeza, amargura y una cierta aflicción en nuestra vida, nos cuesta entender y nos preguntamos por qué lo vivimos, por qué estamos experimentando esta situación, y no entendemos en el momento presente que Dios está haciendo algo con un propósito que va a tener una causa, y esa causa va a tener un efecto mucho más allá de lo que nosotros podamos entenderlo en el momento. Los propósitos de Dios pueden quedar ocultos o misteriosos en algún momento cuando nosotros vivimos esa situación. No la entendemos en el momento. Para nosotros no logramos entender ni visualizar la situación del por qué Dios lo está haciendo experimentar nuestra vida ciertos momentos de aflicción y de dolor, situaciones amargas. Para nosotros queda oculto en nuestro limitado entendimiento poder entender el por qué Dios hace o realiza una causalidad sobre nuestras vidas. Ahora Dios, en algunas circunstancias o en la mayoría de las circunstancias, nos oculta la revelación de la situación que vivimos por algún tiempo, o algún tiempo largo, o algún tiempo más reducido en algunas personas. Dios permite que nosotros, amados hermanos, debamos entender, como hijos de Dios, debemos entender qué razones o causa por la cual Dios permite que suceda algún evento en nuestras vidas. Debemos entender, debemos preocuparnos en el momento, focalizarnos más en entender del por qué Dios está permitiendo una prueba, una dificultad en nuestras vidas, por la cual Dios permite que nos suceda un evento desafortunado o algo inesperado sobre nuestras vidas. Y Jesucristo, expresando en Juan 13:7, como le decía, en su diálogo con los apóstoles aquí en este momento, en su capítulo 13, versículo 7, dice Jesús, le dice a Pedro, lo que yo hago, ¿cierto? Jesús le responde a Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba lavándole los pies a sus discípulos. Obviamente, Jesucristo estaba dando una lección de humildad, una lección de siervo, de servidumbre a sus discípulos, haciendo este acto, ¿cierto?, de lavar los pies que era reservado, ¿cierto?, para sirvientes, para personas que eran esclavos, ¿cierto?, de los dueños de casa. Jesús estaba haciendo un hecho de humildad y de servidumbre. Pero en ese momento Pedro no lo lograba entender, lo que estaba viendo con sus ojos. Ese hecho
maravilloso de que Cristo estaba haciendo eso, pero en la mente limitada del apóstol Pedro, en el alcance intelectual limitado de Pedro, que también nosotros lo tenemos en nuestra vida y no estamos ajenos a eso, muchas veces nos preguntamos por qué Cristo está haciendo esto en nuestras vidas. Sea algo bueno o sea algo malo, muchas veces no lo logramos discernir ni entender el por qué me está sucediendo. Y nos preguntamos como el apóstol Pedro en el momento, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Y Jesucristo le responde al apóstol Pedro, ¿cierto? En su versículo 7, lo que yo hago, que era obvio lo que estaba haciendo el Señor, que estaba lavándole los pies a sus discípulos, que era tan lógico y obvio, que Cristo le dice, tú no lo comprendes ahora. No, ahora Pedro, tú no lo comprendes. Más lo entenderás después. Cuando Pedro, al pasar los años, posteriormente, lograra entender el mensaje real que le estaba dando nuestro Señor. Así también en nuestras vidas muchas veces sucede y vivimos situaciones que no logramos entender en el momento, que no logramos comprender. Más el Señor lo hace con una revelación que vendrá después para nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros ponemos como ejemplo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué causa murió Cristo en la cruz? ¿Por qué causa lo hizo? La respuesta es para pagar el juicio de nuestros pecados, ¿cierto? Esa es la causa de lo que estaba haciendo el nuestro Señor, que era morir por nosotros. ¿Y qué efecto tuvo que Él muriera en la cruz por nuestras vidas? El efecto fue para darnos salvación. Jesucristo lo que hizo en la cruz tuvo una causa, que fue morir por nuestros pecados y cargar el precio de nuestros pecados para traer la consecuencia y el efecto de darnos salvación. Para muchos en aquel entonces, en el madero de la cruz, cuando Él moría, ni siquiera sus discípulos lo entendían a perfección. No entendían lo que estaba haciendo el Señor. Mas después sabemos que su muerte tenía una razón y una causa, que era para darle salvación y vida eterna, no tan solamente a sus apóstoles, sino que también a los discípulos de los discípulos, y millones de años después, también después de 2000 años, para usted y para mí, amados hermanos. En Juan, capítulo 9, en esta misma carta, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 3, hay una descripción, un hecho, una situación que sucede, donde Jesucristo con sus discípulos acuden o se encuentran con una persona que era ciega de nacimiento. Y quiero que lo podamos examinar para que nosotros veamos la mente limitada de los discípulos y la mente y lo eterno de Dios y el propósito de Dios por el cual había creado esta situación muchos años antes. Mire, examinémoslo. Dice, capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, dice la palabra de Dios. ¿Desde cuándo estaba ciego este hombre? De nacimiento. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, o maestro, o señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Dicen los discípulos, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién tiene la culpabilidad de que haya nacido ciego este hombre? ¿Sus padres o él? ¿Quién tiene la culpa? Los discípulos solamente vivieron el momento, vieron la situación, interpretaron lo que estaban viendo delante de sus ojos, la aflicción de este hombre que era ciego, y lo llevaron a una descripción errónea y equivocada. Y mire lo que dice el versículo 3. Y vea el propósito de Dios glorioso y maravilloso. Dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este hombre, no es que haya pecado. Dice, ni sus padres tampoco lo hicieron. Sino, nació ciego. ¿Por qué nació ciego de nacimiento? Dice el versículo 3. Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació ciego, dice el Señor Jesucristo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Este hombre nació ciego por una causa dentro del propósito de Dios.
El propósito de Dios era que se mantuviera ciego por muchos años hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo y mostrara toda su gloria y mostrara toda la grandeza y el poder sobrenatural de Dios, que es capaz de hacer milagros donde no puede existir la lógica humana, para mostrar su grandeza. Ahora, imaginémonos pues las preguntas que se hacía el ciego, al igual que estos discípulos. ¿Por qué nací ciego? ¿Por qué fui ciego tantos años? ¿Por qué he sido ciego? ¿Por qué nací ciego? Igual que los discípulos se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Los padres o él para que naciera ciego? Así él también se preguntaba. Lógicamente tiene que haberse preguntado muchos años este ciego. Más que cuando se encontró con Jesucristo, Jesucristo le dice a los discípulos y a todos los que estaban escuchando este diálogo, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Había un propósito de Dios, y ese propósito de Dios tenía una causa. Había una causa por el cual este hombre nació ciego, para que la gloria de Dios se manifestara, reflejando un milagro sobrenatural en la vista de este hombre. Por lo tanto, amados hermanos, para Dios no existe la casualidad. No existen esas cosas. No fue casual que este hombre se encontrara con Cristo. Por supuesto que no. En el versículo 3, claramente Cristo le dice que Él nació ciego. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. En nuestra Biblia, en la cual tiene usted y yo, nos dice que nació ciego y de casualidad se encontró con Jesucristo para que pudiera recobrar la vista o encontrar la vista por primera vez, sino que dice claramente que fue así para que la gloria de Dios se manifestara en él. Otro hecho maravilloso también que podemos ver en la Biblia de los propósitos de Dios, cómo se cumplen, dice, los hermanos de José, la historia de José, ¿cierto? Querían eliminar a José. Los hermanos de José lo querían eliminar, ¿cierto? Si nos vamos muchos años atrás, en Génesis, vemos la historia de José, que fue un hombre que era justo, que fue criado bajo la tutela y bajo los estudios, ¿cierto? La educación de su padre Jacob, más sus hermanos por envidia causaron males sobre su vida, causaron mucha aflicción sobre este joven, que fue llevado, ¿cierto?, como esclavo a Egipto, que vivió tiempos muy difíciles en aquella nación, en aquel imperio, vivió tiempos muy complejos. Ahora nos preguntamos por qué Dios permitió que José viviera, experimentara en sus vidas situaciones tan difíciles. Si sabemos que después Dios cumple un propósito grande y maravilloso en la vida de José. Pero Dios permitió, en su soberanía y en su grandeza, que José experimentara situaciones difíciles, complejas, de mucha tristeza, de mucha aflicción, como era ser, por ejemplo, parte de su vida, como era ser despojado de su padre, entregado y vendido como esclavo por sus hermanos, lanzado a una fosa, a un hoyo, posteriormente de ahí ser sacado, amados hermanos, y ser entregado a la esclavitud, como era en aquel tiempo, llena no de lujos ni de comodidades, sino que una esclavitud llena de atrocidades, de aflicciones, de muchas situaciones que son inexplicables para los tiempos que nosotros vivimos. Posteriormente vemos en la historia de José que pasó momentos dulces como momentos muy agrios en su vida, hasta que posteriormente Dios preparó a José en diferentes situaciones de su vida, lo llenó de integridad, lo llenó de sabiduría para cumplir un propósito en base a las experiencias que vivió y experimentó, para preparar en José un hombre capacitado para cumplir el propósito por el cual Dios había llamado a José, para salvar. ¿Por qué Dios llamó a José y lo preparó? Porque Dios tenía un propósito que era de salvar no tan solamente la vida de José, sino que salvar la vida de toda su familia y de su descendencia, producto de la hambruna que vendría después, años después, sobre las naciones y sobre todos esos lugares cercanos a la nación de Egipto. En Génesis capítulo 50, donde narra esta historia, cuando sucede el reencuentro de José con sus hermanos, vamos a ver la actitud que tuvieron los hermanos de José cuando se encontraron con la maravillosa y asombrosa situación
de que el que tenían al frente de sus ojos, años después, siendo uno de los reinos o el gobernador de Egipto, después del faraón con el más poder, se encontraron con aquel mismo hermano que habían lanzado a ese foso, que habían entregado como esclavo y que querían eliminarlo y que ya lo habían dado incluso por muerto, producto de lo lógico que era vivir una vida de esclavitud. En Génesis 20, 50, versículo 20, y dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis, que dice la Biblia, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! José, a pesar de que vivió muchas situaciones malas en su vida, le dice a sus hermanos años después, todo lo que sucedió, todo lo malo que sucedió, todo lo que malo que sucedió para mi vida y lo que ustedes hicieron contra mi persona, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, le dice. Que él había sido gobernador, estaba siendo gobernador de las naciones más grandes del mundo en aquel entonces, más poderosas. ¿Qué dice? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo, a Israel, a su familia, a Israel entera, a Judá, que es donde vendría la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, y de todas las naciones que buscaron alimento y provisiones en esa ciudad de Egipto. José fue un hombre que experimentó muchas aflicciones, muchas cosas difíciles, pero todo tenía un propósito y un plan de Dios para su vida. En Mateo, en su capítulo 10, en el versículo 29-30, vamos a ver en esta mañana que a pesar de que, así como José, nuestro Señor Jesucristo y muchos de las personas que son narradas en la Biblia, que experimentaron situaciones difíciles, complejas, todos fueron controladas absolutamente por Dios. Las cosas que le suceden a los cristianos, a los hijos de Dios, están diseñadas bajo el propósito de Dios. No suceden por una causalidad las cosas, sino que suceden por una causa definida bajo el propósito de Dios que tiene para su vida y para mi vida. Así como también lo hizo en estos hombres que estamos viendo en esta mañana en la palabra de Dios. Porque Él tiene el control de todo lo que sucede, de todo lo que hay sobre esta tierra para el bien de sus hijos. En Mateo capítulo 10, versículo 29-30 dice, ¿no se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, amados hermanos. Todo está controlado. Dios conoce nuestras vidas. Dios tiene el control absoluto de todos los que son sus hijos. A pesar que a veces no entendemos las situaciones que pasamos, no entendemos por qué sobrevienen situaciones buenas y malas sobre nuestras vidas. En muchas ocasiones nos preguntamos lo que estamos viviendo. Pero Dios tiene el control de todo lo que sucede. Debemos entender, amados hermanos, también, que muchas de las cosas que vivimos y experimentamos, las vivimos porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en una era, en una tierra, en una humanidad que está caído, llena de pecado, donde muchas de las veces que pasan son por causa de lo que pasó en el jardín del Edén. Y los efectos son evidentes. Si nosotros vamos a lo que pasó en el jardín del Edén, ¿cierto? Dios diseñó todo para que su creación viviera y experimentara la gloria de Dios, ¿cierto? Y posteriormente por la desobediencia, por la causa de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios maldijo a esta tierra. Y vivimos hoy pagando, hasta el día de hoy, la humanidad vive el efecto de la causa del pecado.
Por lo tanto, nosotros también en nuestra vida que experimentamos en esta tierra, hay muchas cosas que nos rodean y debemos experimentar que son consecuencias evidentes de lo que es la paga de la desobediencia del pecado, ¿cierto? De lo que sucedió en el jardín del Edén. Amados hermanos, la tierra en que vivimos está bajo maldición. Miren lo que sucedió en Génesis 3. Génesis 3, versículo 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Ahí está la causa de lo que sucedió. Maldita será la tierra por tu causa. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estos versículos, Dios, por causa de la desobediencia del hombre, determina de ahí en adelante que vendrán, que tendremos que trabajar, que tendremos que sudar, que la vida se complicará. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Está hablando netamente de la muerte, para que ella fuiste tomado, pues polvo volverás. De este momento en adelante aparece la muerte física del ser humano. Al estar la tierra bajo maldición, ¿qué provino de ahí en adelante? Cuando fue la humanidad despojada del jardín del Edén. Tuvo como efecto las enfermedades, la aparición de los desastres naturales, apareció la muerte y un sinfín de cosas que hoy nosotros debemos convivir con estas, que están ahí, decretadas por Dios. Apareció todas las enfermedades, apareció los desastres naturales, apareció la muerte sobre la humanidad. Sin embargo, amados hermanos, ahora como cristianos, es muy importante que entendamos que todos estos efectos del pecado, como estábamos conversando y narrando anteriormente, están totalmente bajo el control de Dios. Todos estos hechos están, aún así, siguen estando bajo el control de Dios. Si bien es cierto, Dios decretó esto sobre la humanidad, pero sigue estando bajo el control absoluto de nuestro Dios. Y de manera misteriosa, Dios permite que incluso nuestro enemigo, Satanás, use estas cosas para afligir a sus hijos. Dios, aún así, mis amados hermanos, teniendo el control de todas las cosas, permite que todas estas cosas sucedan y autoriza al enemigo Satanás para provocar y ponernos a prueba. Debemos entender que Satanás, nuestro enemigo, no tiene autonomía por sí mismo, sino que también está bajo la autoridad de nuestro Dios. Él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita sobre sus hijos, sobre usted y sobre mi vida. Si es realmente somos sus hijos, como describe la palabra de Dios. No solo creación, sino que hijos de Dios. Dios tiene el control sobre él. Y sobre todo lo que describimos en los versículos donde apareció la enfermedad, apareció la muerte, Dios tiene el control sobre todas aquellas cosas. Ahora, ¿qué permite que como hijos de Dios nosotros podamos soportar todas estas situaciones que Dios autoriza al enemigo para que nosotros podamos experimentar y sobrellevar? Es la fe. Nos da el acceso para poder comprender los propósitos de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, amados hermanos, hay un personaje en la Biblia, en la palabra de Dios, que fue Job, que todos nosotros lo conocemos y lo hemos de alguna u otra forma, como pueblo de Dios, hijos de Dios, hemos podido conocer.
y tomar el ejemplo de la historia de Job como un ejemplo de fe, de perseverancia y de integridad ante los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo también podemos ver, ¿cierto?, cómo nos muestra la Biblia en que Dios permite al diablo, al enemigo, ¿cierto?, poder afligir la vida de Job. Job era un hombre de muchos bienes y propiedades. Job era un hombre que vivía cómodo, ¿cierto? Un hombre que vivía relativamente siendo un hombre próspero en aquella época, en aquel tiempo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Job era un hombre era un hombre justo. Y dentro de toda la humanidad que existía en aquel entonces, él era un hombre de los más justos que existía en cuanto a la fidelidad que le tenía a Dios. Por lo tanto, el enemigo decide, autorizado también de parte de nuestro Dios, afligir la vida de Job. Y Dios le dice al enemigo, al diablo, le dice, aflígelo, pero no le quiten la vida. Sabemos después que el diablo, bajo el permiso de Dios, hizo mucha aflicción sobre la vida de Job. Le quitó a sus hijos, le quitó a su esposa, le quitó todos sus bienes, le quitó todas sus propiedades, hizo y deshizo con Job. Mas Job, por la fe que Dios había puesto en Job y por la capacidad de mirar a Dios más allá de lo que veían sus ojos en aquel momento, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quién da esa capacidad de poder tener en ese momento de aflicción la comprensión, la seguridad de que las cosas que estaban sucediendo, que evidentemente eran hechas por las obras del mal que hace el diablo, el tormento que provoca el diablo, autorizadas por Dios, aún así Job en esa situación tan difícil y compleja no perdió la fe que tenía en su vida. Dios permite las situaciones que sucedan con un propósito y para evidenciar en nuestra vida que Él es nuestro Dios y para probar nuestra fe y darnos la capacidad de que Él, aunque las cosas como Job las veía, que se perdía todo, que todo se desvanecía, que sus hijos se morían, que perdía todo, Job sabía que él tenía el control, Dios tenía el control de todo porque él dijo, Dios dio, Dios quitó. Job sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Incluso el apóstol Pablo en su ministerio, nosotros vemos en la Biblia cuánto sufrió Pablo, cuántas veces estuvo al alcance cercano de la muerte física. ¿Cuántas veces fue esclavizado? ¿Cuántas veces fue torturado? ¿Cuántas veces fue afligido en el desarrollo de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Pablo no experimentó precisamente mayormente momentos hermosos y maravillosos. Por supuesto que los vivió, pero no estuvo exento de aflicciones y tormentos sobre sus vidas. Pero Pablo logró soportarlo, porque el que lo llamó era más grande que la situación difícil que podía vivir en su vida. Job pudo soportar la situación difícil que vivió en su vida. ¿Por qué? Porque más grande era el Dios que él miraba y contemplaba por la fe que Dios había puesto en su vida, que la situación tan grande y adversa como era perder todo lo que le rodeaba a su vida. Dios diseña cosas grandes y cosas maravillosas para la vida de los creyentes. Muchas veces en el momento no lo entendemos. Y Dios nos ayude para tener esa capacidad como tuvo el apóstol Pablo o como tuvo Job, de poder entender que lo que me está sucediendo a mi vida y a su vida, tal vez ahora en este preciso momento, tiene una causalidad y no una casualidad. Dios tiene una causa por la cual permite que pasen situaciones en nuestra vida. Dios permite las situaciones por un fin glorioso y maravilloso. En Hechos, la Biblia nos muestra, en Lucas, la Biblia nos muestra, en el libro de Lucas, en su capítulo 13, dice la palabra de Dios. Lucas en su versículo 13. En su versículo 10, 11 y 12.
versículos 10, 11 y 12. Dice así. Perdón. En Lucas, capítulo 13, versículos 10, 11 y 12. Y en adelante dice así. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y dice la Biblia, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Hace cuántos años tenía una mujer en ese lugar? Un espíritu de enfermedad. Hace 18 años de enfermedad, que tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y se puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás, escuche esto, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 18 años que esta mujer vivía con una enfermedad, que la tenía encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesucristo dice que ¿quién atormentaba a esta mujer? Satanás había atormentado, atado 18 años a esta mujer. Dios había diseñado este momento y había puesto a esta mujer 18 años de su vida en esa situación para mostrarle a todos los que estaban en aquel momento que Dios tenía el poder para sanarla más allá de si era día de reposo o no era día de reposo, como argumentaban los judíos. Para Dios, amados hermanos, hay poder y hay en su divinidad, Dios tiene todo un propósito diseñado para que las cosas sucedan, para mostrar su poder, su gloria, su majestad, su soberanía. Dios, como le decía anteriormente, permite también que ciertos actos o sucesos sean dirigidos por Satanás. Dios así lo ordena, pero Dios nos deja tener el control de esas situaciones porque Dios lo diseña para mostrar su gloria y mostrar su poder a través de aquellas situaciones. Obviamente, Satanás, cuando es permitido por Dios para realizar estas cosas, él tampoco entiende que esto tiene algo más glorioso, que solamente busca el objetivo de que Dios sea el glorificado. Mire qué difícil de entender esta situación. ¿Cómo es posible que Dios permita al diablo poder realizar cosas y afligir a sus hijos en ciertas situaciones para que Él mismo sea glorificado? Nos cuesta entender a nosotros, pero Dios, en su magna inteligencia y sabiduría, lo diseña y lo hace de esa manera para que Él sea glorificado y nosotros alcancemos la perfección, la integridad por la cual Él quiere que nosotros seamos capacitados y seamos moldeados como el Señor quiere que nosotros, como buen Padre, quiere que alcancemos su imagen y semejanza. Pero en el momento que vivimos la aflicción, no entendemos qué sucede. Imagínense esta mujer, 18 años que vivió en esa aflicción. Probablemente no lo entendió. Después de haber visto la gloria de Dios, entendió que fue usada por Dios con un propósito para mostrar la gloria de Dios y enseñarle a todos aquellos judíos, a aquellos hombres que eran religiosos, de que para Dios
No hay imposible. No hay imposible. Dios obra a nuestro favor de manera silenciosa, amado hermano. Cuando vivimos un momento de tempestad y de dificultad, muchas veces Dios guarda silencio. Dios guarda favor, cuando obra a nuestro favor, lo hace de manera silenciosa a pesar de las condiciones adversas que este mundo padece o que nosotros también podemos experimentar. Por lo tanto, amado hermano, si nosotros vivimos en un mundo de aflicción, experimentamos también nosotros en nuestra vida condiciones de adversas sobre nosotros. Pero esto no quiere decir que los propósitos de Dios no sean cumplidos. Por supuesto que no. Es decir, que Dios lleva sus propósitos sin que nadie ni nadie se lo impida. Nada ni nadie se lo impide que Dios cumpla el propósito sobre nuestras vidas. El problema, amados hermanos, es que nos cuesta a nosotros trabajo entender en el momento, en el presente que vivimos, de la situación que estamos viviendo, comprender de que el por qué Dios está haciendo eso sobre nosotros. Al entender esto, amados hermanos, al entender que Él tiene el control de todo y que Él trabaja en manera silenciosa a nuestro favor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que tienen un propósito del por cual lo estamos viviendo, si logramos entender por medio de la fe en nuestro Señor, lograremos entender y podremos descansar y confiar absolutamente en Él. Debemos entender, hermanos, pastores, hermanos que nos pueden ver y escuchar en esta hora de la mañana, que Dios hace las cosas con un propósito difícil de entender para nosotros. En la situación adversa que vivimos, donde nos preguntamos el por qué lo estamos viviendo, donde muchas veces no entendemos por qué pasamos situaciones difíciles. Debemos entender en nuestro corazón, en nuestra mente, tener la seguridad, la capacidad de poder decir que Él tiene el control de todas las cosas. A pesar que el momento sea silencioso, a pesar que el momento no podemos oír la voz de Dios, ni podamos comprender el por qué Dios lo está haciendo, tarde o temprano, sea pronto, sea tardío, Dios dará a conocer el por qué lo estamos viviendo. Dios obra para bien para su pueblo, a pesar de lo adverso, como vivió Job, a pesar de lo adverso que vivió, de lo crítico que vivió en su vida en determinada ocasión, Dios obró para bien en su vida y mostró la gloria de Dios a través de Job. Así también nosotros, amados hermanos, experimentamos situaciones difíciles y complejas en nuestra vida y nadie está absolutamente ajeno a vivir situaciones totalmente que no nos gustaría experimentar. Todos estamos viviendo en un mundo caído, estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo difícil, en un mundo donde no hay amor, donde ya no hay tolerancia, donde ya no hay respeto. Y todos nosotros en algún momento viviremos situaciones adversas. Ahora, la diferencia está en que los hijos de Dios, usted y yo, estamos bajo el control absoluto de Dios. Y todo lo que sucede en nuestra vida, sea para bien o sea para mal, está bajo el propósito y el control y el dominio absoluto de Dios sobre sus hijos. Gloria a Dios por eso. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Sí o no que nos preguntamos muchas veces? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué a mí, Señor? No entiendo. Incluso muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿qué hice mal para que esto me sucediera? ¿Sí o no que nos preguntamos muchas veces eso? No tan solamente en el ámbito de la salud. Muchas veces cuando nos pasan cosas incluso materiales en nuestra vida. O nos damos un accidente, nos caemos, o pasamos diferentes situaciones, nos preguntamos, ¿por qué, Señor, me pasó a mí esto? Todos nos preguntamos. Yo creo que debemos ser honestos con nosotros mismos y pasamos situaciones que, ¿por qué nos pasa esto, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Nos preguntamos en algún momento en nuestra conciencia. Porque somos apegados a las emociones y sentimientos. Y nos vamos a preguntar en momentos de esta situación. Bueno, asumimos muchas veces y mucha gente interpreta que y asumen que el portarse bien nos va a ir bien en todo. Sin embargo, debemos recordar y entender que estamos en un mundo caído. Pero en el caso de nosotros, Dios tiene el control para nosotros. Y Él usa lo que estamos pasando
para realizar en nosotros algo que traerá bendición. Mucha gente cree, amados hermanos, que el portarse bien le da derecho a que no pase nada. Y mucha gente dice, me he portado bien, hago las cosas bien, voy a la iglesia y participo en los servicios, soy activo en la participación de las actividades de mi congregación, le sirvo a Dios. ¿Por qué entonces me pasan cosas? Si me considero que soy una buena persona, no le hago mal a nadie, entonces ¿por qué me pasa esto? Y se preguntan a sí mismos, incluso también me lo he preguntado a sí mismo. Pero vamos a ver en la Biblia algunas situaciones que Dios diseña que podamos experimentar en nuestra vida porque tienen un efecto y un diseño por el cual Dios lo realiza. Miren. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en una situación cuando el apóstol Pablo iba navegando, ¿cierto?, dentro de todos sus viajes misioneros, en el capítulo 27, ya al finalizar su ministerio en su viaje a Roma, su capítulo 27 dice así la palabra de Dios. Hablando de una tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Era un viento, mientras el apóstol Pablo navegaba, iba rumbo, ¿cierto?, a desarrollar su ministerio por la cual Dios se lo había ordenado. Dice que apareció un viento huracanado. Era un huracán en medio del mar, que se llamaba Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se entregaron a lo que estaba sucediendo en el mar. Una tempestad grande viviendo el apóstol Pablo. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Llevaban varios días naufragando en una situación descontrolada, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense la situación que narra aquí Lucas. Imagínense la tempestad grande que estaban viviendo en medio del mar, donde dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, gigante, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas y el apóstol Pablo, toda esperanza de salvarse, narra la palabra de Dios. La situación era compleja. Yo te pregunto a ti, amado hermano y amigo que nos estás viendo en esta mañana, esta transmisión, ¿cuántas veces te has sentido o tal vez estás sintiéndose en la misma situación que estás experimentando tal vez ahora mismo? En la cual ya dice no tengo esperanza y no tengo salida a esta situación. Así estaban todos en aquella nave. Ya no tenían esperanza, no tenían salida. Y estaba el apóstol Pablo en esa situación también, con su acompañante Lucas. Entonces en el versículo 21 se levanta el hombre de Dios, Pablo, en esa situación adversa para decir lo siguiente que dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, ni siquiera habían comido hace mucho tiempo, puesto en pie el apóstol Pablo, en medio de ellos, dijo, en medio de todos los que estaban naufragando con él, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo, cierto hombre de Dios, viviendo en un mundo también caído, también tuvo que subirse a la barca, producto de la terquedad de aquellos naufragantes,
Se fija que nosotros también estamos sumergidos en un mundo caído, al igual que el apóstol Pablo. Y Pablo, le dijo a ellos, vamos a naufragar, y después viendo las consecuencias, que es lo que estaba pasando, Pablo no quedó exento de esa situación. También vivió una situación compleja, producto de navegar en esta barca dirigida por hombres no precisamente cristianos. Y Pablo dice, por no haberme oído, hoy estamos aquí, ¿cierto?, con este prejuicio y pérdida. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, usado por Dios en medio de esa tempestad. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pero pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. La situación adversa que estaban viviendo, muchos días naufragando, días sin poder ver la luz del sol, ni las estrellas, días sin poder comer. Dios utilizó esa situación que el apóstol Pablo estaba viviendo para decirle a todos ellos de que se salvarían, porque Dios estaba con Pablo. No con los demás, Dios estaba con Pablo. Por lo tanto, amado hermano, en esta mañana lo que quiero resumir y concluir, Dios tiene el control sobre tu vida y sobre mi vida si Él está cerca de Él. Posiblemente vamos a pasar situaciones igual que el apóstol Pablo. Pablo pasó situaciones en esta nave, producto de que iba en medio de gente que no era precisamente creyente en Dios. Pero ahí, en medio de esa situación que también Pablo estaba viviendo, hambruna, tempestad, aflicción, Dios de ahí tomó a Pablo, ¿para qué? Para desarrollar sobre Pablo un propósito que era de, a través de Pablo, salvar a todos aquellos hombres que iban navegando también en esa nave. La nave se iba a destruir, pero las vidas de aquellos que estaban ahí se iban a salvar por la predicación y el hombre de Dios que iba en ese lugar. Así también, amados hermanos, Dios prepara situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que debemos pasar, al igual que muchas personas que viven a nuestro alrededor. La diferencia está que lo que nosotros estamos pasando está bajo el control de Dios, y Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida, en medio de esas situaciones que también el mundo vive y que nosotros también vivimos. Pero la diferencia está en que Dios tiene un propósito para que a través de nuestra vida, muy probablemente muchas personas se salven de esa situación que están viviendo y puedan alcanzar la esperanza. Por ejemplo, amado hermano, muchas personas que yo he conocido, que usted ha conocido, que también han vivido enfermedades de este tiempo, ¿cierto? Que son mortales y que han alcanzado la muerte física, pero no de su alma. ¿Qué ha pasado con ellos? Han predicado el Evangelio también a muchas personas que están viviendo situaciones de su misma manera, y a través de ese momento que están viviendo, esos creyentes que pasaron por problemas de enfermedad, le predicaron el Evangelio a aquellas personas, y hoy aquellas personas han alcanzado salvación por causa de lo que ellos vivieron en esa situación, en ese presente, que parecía tan austero, tan difícil, pero Dios tenía un propósito por el cual estaba creando esa situación, para que muchos se salvaran por el mensaje y por lo que había en el corazón de ese hombre y esa mujer. Así también yo honro la vida de aquellas personas que predican en las cárceles, que llevan mensajes de esperanza en las cárceles, presos que le predican a otros presos, trayéndoles salvación para que se reintegren en la vida, se reintegren en la sociedad con una mentalidad, con una conciencia diferente, porque en ellos ha entrado la salvación a sus vidas. En un lugar tan hostil como es una cárcel, donde no hay esperanza, donde no se ve salida, solamente se ve encierro, depresión, situaciones de maldades, de torturas que ocurren dentro de una cárcel, y todo lo oprimido que es vivir en una cárcel. Hay hombres que en esa cárcel Dios está utilizando, a pesar de las circunstancias, para traerle salvación a muchas personas que están viviendo ahí. Por lo tanto, esa es la diferencia que nos diferencia a nosotros, amado hermano, valga la redundancia, con los hijos de Dios, con los que no son hijos de Dios. En primera de Pedro también, el apóstol Pedro, un hombre que experimentó, para finalizar en esta mañana, primera de Pedro, un hombre que también experimentó muchas situaciones difíciles, enseña estas palabras a los hijos de Dios. Pedro en su capítulo 1, versículo 1 al 7.
Primera de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice la palabra de Dios, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, su fe, amado hermano, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, en nuestro caminar como hijos de Dios, vamos a experimentar diversas pruebas, diferentes situaciones difíciles, como dice el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que nosotros, amado hermano, si es necesario, podamos alcanzar salvación, para que nosotros podamos alcanzar una semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que experimentamos situaciones difíciles. Ahora Dios también como Padre permite que ciertas cosas para nosotros, para que seamos disciplinados, seamos alcanzados, ¿cierto? Alcancemos salvación y seamos disciplinados, preparados, ¿cierto? Para una vida eterna junto a Él. Necesitamos ser moldeados y disciplinados por nuestro Dios. En el versículo 12, capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 5 al 8 dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo 5 al 8 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación como hijos de Dios se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En nuestra vida, en nuestras situaciones que vivimos y experimentamos, muchas veces, amados hermanos, vivimos situaciones difíciles, situaciones complejas, que tienen como finalidad formar en nosotros, disciplinarnos en nosotros. El problema está en que nosotros muchas veces no nos dejamos disciplinar por esa situación difícil. Pero vuelvo a decirle, esa finalidad, esa disciplina que Dios ejerce sobre nosotros, tiene la finalidad de un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora dice la Biblia que como buen Padre nuestro Señor, ¿cierto? Como buen Padre nos disciplina. Y los que no aceptan la disciplina del Señor o no logran razonar que Dios está disciplinándolos, son considerados como bastardos y no hijos. ¿Y quiénes son los bastardos? Los hijos ilegítimos. Por lo tanto, todo aquel que es hijo de Dios, siéntase bendecido, amado hermano, siéntase gozoso. Que cuando Dios nos disciplina, cuando Dios como un buen padre forma en nosotros un carácter, una formación para poder soportar toda dificultad, y cuando pasemos momentos difíciles, momentos complejos, Dios está disciplinándonos. ¿Qué Dios hizo con José? Cuando Dios lo llevó a Egipto y lo hizo pasar por diferentes situaciones, Dios estaba disciplinando a José. Dios lo estaba preparando a José para que en el día de mañana pudiera ser bendecido de parte de Dios. José aceptó la disciplina del Señor y fue bendecido y fue hallado, como dice la palabra de Dios, fue bendecido delante de los ojos de Dios y a través de él a través de José, muchos alcanzaron salvación. Amados hermanos, dice en el versículo 9, en el mismo capítulo 12 de Hebreos, y vamos a leer hasta el versículo 11, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿cierto? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, pero Dios, para los que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Cada momento que Dios permite que pasemos situaciones difíciles por una causalidad en nuestras vidas, Dios nos está formando, Dios nos está disciplinando, Dios está mostrando su gloria a través de esa situación. ¿Para qué? Porque en el momento, dice, la disciplina no tiene un aspecto de gozo. A nadie le gusta que lo reten, a nadie le gusta pasar por situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios nos dice que después de esa situación da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos concluir, amado hermano, que los eventos que suceden en nuestras vidas no son por casualidad del destino, sino que todo sucede bajo el propósito divino de Dios. En Romanos 8:28 dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, busquemos Romanos para finalizar. Dice el texto de Romanos, su capítulo 8:28. Muchas veces nosotros lo citamos en la iglesia, en nuestras predicaciones. 8:28 dice así la escritura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero en esta mañana, amado hermano, que usted está sintonizando esta transmisión, que si amas a Dios y eres hijo de Dios, todo lo que suceda en nuestra vida, si le perteneces al reino de Dios, eres hijo de Él, Él como Padre Celestial nunca te abandonará, nunca nos dejará. Tal vez pasaremos diversas pruebas si es necesario. Tal vez viviremos situaciones que son complejas y que en el momento muchas veces, por nuestro limitado entendimiento, por nuestra limitada comprensión de lo que somos como seres humanos, no vamos a entender el por qué lo vivimos. Ni muchas veces vamos a comprender y vamos a encontrar una respuesta lógica a la situación que vivimos. Muchas veces no lo vamos a entender. Pero Dios, en su divina soberanía y en su gloria, ha diseñado ese momento, esa circunstancia que nosotros vivamos en nuestra vida. Tiene una causal. Esa causal que estás viviendo ahora tal vez, o que has vivido en el ayer, y que aún tal vez no has comprendido por qué sucedió, traerá un efecto que traerá bendición para tu vida. Dios te ama. Dios nunca nos ha dejado de amar. Tal vez en medio de la prueba sentiremos el silencio de Dios y no comprenderemos por qué estamos pasando esa situación. Pero déjame decirte que en el silencio Dios manifiesta su gloria y nos hace a nosotros mostrarnos nuestra limitada humanidad que tenemos. Cuando llegamos a los puntos como nos preguntábamos en el texto o en la exhortación de la predicación, cuando nos preguntamos, ¿por qué, Señor, lo estamos viviendo? ¿Por qué, Señor, qué he hecho para vivir esta situación? Cuando llegamos a ese nivel, Dios viene a tu vida y te da la respuesta. Tarde o temprano encontrarás la respuesta bajo el propósito de por qué Dios hizo esa causal que traerá un efecto de bendición para tu vida. Y no lo digo yo con mis propias palabras, amado hermano, sino que la palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas, buenas o malas, nos ayudarán a bien. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Le rogamos a Dios, pues, entonces, que nos ayude, que nos capacite, nos dé la fe que tuvo Job, la capacidad que tuvo Job, la integridad que tuvo José, para cuando pasemos momentos difíciles entender que Él
es más grande que la situación que vivamos y que lo que estamos viviendo tiene un propósito, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. En el ayer tuviste un accidente de tránsito, no lo entendimos en el momento por qué lo vivimos, pero Dios, créeme, que en esa situación Dios está mostrando su gloria. Pero ¿cómo, hermano, Dios va a mostrar su gloria ahí? Bueno, tarde o temprano, imagínate, la mujer que leíamos en delante, 18 años viviendo encorvada, 18 años, o el hombre que nació ciego, que vivió por muchos años ciego. Dios, en algún momento, llegó a su encuentro y mostró su gloria a través de esa situación. Cada momento que nosotros vivamos, Dios muestra su gloria, tarde o temprano. Imagínate lo que vivió Pablo, como leíamos en delante, en medio de una tormenta, muchos días incluso sin comer, que ya habían perdido la certeza de que se salvarían. Bueno, Dios le habló a Pablo y le dijo que estaba con él y que a través de él y su predicación en ese momento, todos los que estaban con él se salvarían. Dios ocupa momentos y situaciones para mostrar su gloria, y que nosotros también vamos a vivir esos momentos, porque vivimos en un mundo caído y no estamos exentos a vivir situaciones y experiencias como todo el mundo las vive, pero hay una diferencia, que nosotros y usted está bajo el control y el dominio de Dios. Por lo tanto, amado hermano, a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos, porque nos ama con amor eterno. Amén. Eso ha sido la palabra de Dios en esta mañana para su vida. Deseo de todo mi corazón, junto a mi esposa, a mis hijos que me acompañan en esta mañana, que este trabajo, este servicio y esta exhortación de este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y quiero agradecer a todos ustedes que a lo largo de todo este servicio, como también a los que se han podido añadir a la transmisión de esta mañana, agradecerle de todo mi corazón que nos hayan acompañado y desearles de parte de nuestro Dios y también de todo mi corazón las más ricas bendiciones para su vida, para su familia, para todo el núcleo de su casa, de cada uno de los participantes también de nuestra iglesia Adora a Dios, como también a los hermanos que no han podido sintonizar de otras iglesias. Dios bendiga grandemente su vida y que todo lo que podamos hacer y todo lo que hemos hecho a lo largo de esta transmisión, el único propósito que tiene es que nuestro Dios y su palabra sean exaltados, glorificados a través de lo que hemos podido hacer en esta mañana. Quiero invitarles que podamos orar para cerrar esta transmisión de este día. Vamos a orar para agradecerle a Dios por esta palabra. También vamos a orar por las peticiones, por las personas que están padeciendo pruebas, por los hermanos que están padeciendo pruebas, dificultades en este momento, por las personas que están tal vez viviendo tiempos difíciles de salud, algunos solamente gripados, otros con el virus contemporáneo, otros, ¿cierto?, viviendo dificultades físicas. Y también vamos a pedir la bendición para que nuestro Señor pueda bendecir este trabajo y que tengamos una semana acompañados, que nos dé paz también, nos dé seguridad, para que todo donde andemos, donde podamos vivir nuestra vida, andar, vamos bajo la protección de Dios y el dominio absoluto de Dios sobre nuestras vidas. Quiero invitarle a que me acompañen para que oremos y finalizaremos esta transmisión con una linda alabanza para exaltar el nombre de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra que nos has dado. Señor, gracias por mostrarnos en tu palabra y en tus escrituras de que usted tiene el control de todo lo que nos sucede. Amén. Señor, parece incomprensible en el momento. Parece tan difícil poder entender, Señor, lo que está pasando cuando vivimos situaciones de tanta tristeza y de tanta amargura. Muchas veces, Señor, debemos llorar lágrimas. Debemos, Señor, pasar amarguras que muchas veces lo experimentamos tan personalmente y tan privadamente. Y no queremos que nadie más lo sepa, Señor. Danos las fuerzas, porque son nuestras propias pruebas que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a salir victoriosos de esas circunstancias. Y danos la capacidad y la fe y la certeza. Y recuérdanos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, recuérdanos siempre que tu palabra dice que tú tienes todo bajo control y que estamos bajo tus manos, Señor. Estamos bajo tu dominio y que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Ayúdanos a amarte, Señor, a entender
a comprender, Señor, que lo que estamos pasando tiene un propósito más allá de las situaciones adversas que podamos vivir. Tiene un propósito y tiene una finalidad mucho más grande que lo grande que parezca, Señor, en el momento, la situación. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra, que nos habla cada día, nos levanta, nos restaura, nos fortifica, nos disciplina y nos capacita, Señor, para estar más cerca de ti y poder entenderte, Señor. En nuestro limitado entendimiento, poder entenderte, tu soberanía, que va mucho más allá, Señor, de nuestro entendimiento. Ahora, Señor, queremos orar también por aquellas personas que estén padeciendo alguna enfermedad física o tal vez alguna aflicción emocional difícil, Señor, alguna experiencia difícil, familiar, alguna situación que lo aflige personal, físicamente, psicológicamente, Señor. Traiga paz, traiga consuelo que solamente usted puede dar, Señor. El mundo y toda la ciencia receta, Señor, pastillas, tratamientos, más la receta que proviene del cielo. Se llama tu Espíritu, que da paz, tranquilidad y seguridad, Señor, ante estas situaciones. Ayuda, Señor, y te ruego de todo mi corazón que aquel que todavía no te conoce te pueda conocer. Que usted vaya a su encuentro, Señor. Restaure aquel corazón que tal vez se ha apartado de ti. Y que usted, Señor, vayas con cuerdas de amor y lo vuelvas a encontrar. Y lo traigas, Señor, a tus sendas de amor, de paz y seguridad. Señor, cuesta confiar en lo que no vemos. Tan fácil es desviarnos a las cosas tangibles, a lo que podemos ver. Pero así como llega a nuestras manos muchas veces, también eso tangible se desvanece o se deteriora con el tiempo. Mas usted, Señor, no te podemos ver, pero sabemos que cuando habitas y te podemos sentir en nuestro corazón, sabemos que eso no se desvanece, porque siempre vas a estar obrando por nosotros, Señor, y de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida, nos volverás a traer a ti, porque nos amas y porque nos vuelvas a demostrar que tu amor no se ha envejecido ni se ha deteriorado, sino que tu amor por nosotros cada mañana y cada día se hace más fuerte, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Ahora, Señor, te rogamos que en esta semana que se nos viene, o esta última semana del mes de mayo, Señor, usted pueda acompañarnos. Y que cada uno de mis hermanos, amigos, pastores, Señor, que tendremos que hacer diferentes quehaceres, usted vaya con nosotros. Guárdenos de todo mal, Señor. Y que, Señor, podamos aceptar cualquier situación que nos suceda si está bajo tu control, Señor. Que así sea para la gloria de tu nombre. Señor, glorificado y exaltado sea tu nombre, desde hoy y para siempre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, bajo el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Un fuerte abrazo a todos ustedes que me han podido y nos han podido acompañar en esta transmisión. Dios bendiga sus vidas. Si han escuchado por ahí algunos sonidos de niña, es mi hija que está recorriendo la casa, ¿cierto? Pero es nuestra bendición. Todos, bueno, saben la historia que ella vivió en su nacimiento. Dios hizo las cosas con un propósito, nos hizo vivir un propósito, un tiempo difícil, pero tenía un propósito de Dios. Dios nada hace por casualidad, sino que Dios hace las cosas con una causal, ¿cierto? Con un propósito. Y todo está bajo las manos de Él. Amén. Dios bendiga grandemente sus vidas. Nos reencontramos prontamente en una nueva transmisión de aquí, de nuestro Facebook de la Iglesia Adora a Dios de Loreto. Y también un fuerte abrazo también a todos mis hermanos que no pertenecen a nuestra congregación, pero también han estado sintonizando. Un fuerte abrazo de esos que nos damos en la iglesia, o que nos damos porque aún no podemos, pero aquí estamos. También aquí mi hija quiere despedirse de todos ustedes, me vino a hacer compañía. Ya, diga chao, hija. Me vino a hacer compañía al principio y al final, porque siempre quiere participar en las transmisiones. Amén. Dios bendiga grandemente su vida, amado hermano. Que estén muy bien. Chao. Y alabamos al Señor.